climáticamente una campaña muy dura donde de noviembre a febrero las lluvias no superaron en promedio en la provincia los 60 milímetros. La recomposición vino recién en marzo y en la segunda quincena de marzo, y habría que ver los promedios cómo terminen cerrando los valores, pero posiblemente marzo sea el único mes de estos 5 meses en los cuales se llegue al promedio normal esperado o muy cercano a ese valor. Posiblemente en algunos sitios puntuales ya se haya superado, pero siempre tomando en contexto el promedio de la provincia, la situación pensamos que se va a ubicar por ahí. Y de esa corrección depende y mucho lo que pueda ser el comportamiento de la fina venidera en poco tiempo más, ¿no? Sí, exactamente. Naturalmente, hacia fines del verano, inicio del otoño, se produce una recarga hídrica porque son meses de precipitación abundante y ya la evapotranspiración se va reduciendo. Por lo tanto, las lluvias que se acumulen entre febrero y mayo son un aporte importante para las primeras etapas de rendimiento del cultivo de trigo, que el año pasado se vio muy claro el ejemplo, ya que la precipitación acumulada en esos meses llegó a unos 350 milímetros, y lo que hay que destacar que climáticamente fue muy bueno, muy fresco, más fresco que lo normal, baja incidencia de enfermedades, y le permitió una muy buena tasa de llenado del cultivo con rindes muy buenos a excepcionales en algunos casos. Actualmente, para llegar a esos milimetrajes que hablamos de 350 milímetros, estamos en un promedio provincial cercano a los 110, 120 milímetros. Todavía falta acumular en el suelo milimetrajes. Pensamos que es posible, ya que la precipitación normal entre febrero y mayo ronda los 450 milímetros, así que creemos que es muy factible que se pueda alcanzar esa meta. Y con ese panorama en cuanto a lo climático, ¿cómo ve el ánimo del productor a la hora de encarar la campaña triguera? Y bueno, el productor está buscando tener ingresos lo más pronto posible porque la campaña gruesa fue lamentable. Y en ese sentido vemos por ahora una menor intención de lo que es colza y carinata. Colza el año pasado rondó las 9.000 hectáreas, la carinata se ubicó alrededor de unas 13.000 hectáreas y estamos viendo una pequeña disminución. Trigo el año pasado estuvo muy cerca de las 570.000 hectáreas, pensamos que este año se va a mantener o puede llegar a experimentar un leve crecimiento, quizás podemos pensar en unas 600.000 hectáreas. Una limitante al crecimiento es la rotación con maíz, donde acá tenemos una producción importante, lo que es carne aviar y lo que es la producción de huevo, que necesita el maíz como insumo, y eso compite. Así que en el panorama general vemos que el trigo puede llegar a mantener o crecer levemente el área. Y más allá de lo que son las variables climáticas o agronómicas, como usted acaba de mencionar, también hay otros factores que influirían en la superficie, como por ejemplo costos de insumos, ¿no? Sí, obviamente. Comparado con el ciclo pasado, hay una disminución en el precio de los fertilizantes, sobre todo los nitrogenados. Hay que recordar que la campaña pasada fue muy complicada porque inició con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, lo cual disparó los precios. Y recién fueron disminuyendo avanzada la siembra, y eso generó que se siembre bastante tardíamente. Pero hoy el escenario en ese sentido es distinto, y el productor necesita ingresos para diciembre, no puede esperar un año hasta que lleguemos a mayo del 2024 para tener ingresos, y eso seguramente lo va a empujar posiblemente a disminuir un poco las dosis de fertilizante. Hay que tener en cuenta que también con rendimientos muy bajos en el cultivo antecesor hay algo de fertilidad que queda en el suelo remanente, y eso también es un plus para el cultivo. Y viniendo de una campaña complicada en cultivo antecesores, como usted acaba de mencionar, por ahí el financiamiento puede llegar a ser otra de las herramientas que puede influir, ¿no? No, obviamente el productor necesita financiamiento porque en un año sin ingresos, o más bien con pérdidas, si no hay financiamiento, es muy difícil afrontar una campaña, sobre todo en procesos tan largos de recuperación como es la agricultura y más allá también la ganadería. Intentando ver el vaso medio lleno, si se quiere, para encarar la presente campaña triguera, ¿cómo fue el comportamiento del anterior en cuanto a lo productivo? No, bueno, fue un rendimiento, como te decía, de buenos a muy buenos, incluso excepcionales. El rendimiento promedio provincial se ubicó en unos 3.500, 3.600 kilogramos por hectárea.
Si uno toma el promedio del último lustro como referencia, estamos hablando de unos 3.200, es decir, que superó ese valor. Pero fue, a pesar de haber sido una campaña muy seca desde mayo en adelante, el tema temperatura fue clave. Fueron un invierno frío, incluso una primavera fría, que le favoreció al cultivo, sobre todo en la tasa de llenado, y lo mantuvo bastante libres de enfermedades foliares. También ayudó mucho lo que tiene que ver a lo financiero, los resultados de los valores obtenidos por ese. No, sí, obviamente. Entre Ríos se comportó como la excepción de lo que puede ser la región pampeana, ya que Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, los rendimientos de trigo se vieron muy afectados por las escasas precipitaciones. Nosotros, por irnos a una situación muy cercana, entre Rosario y lo que es el promedio de esta zona, ya había 100 milímetros de diferencia en precipitaciones, lo cual obviamente en el rendimiento del trigo repercutió favorablemente. Habla usted de la campaña venidera de una disminución de lo que son cultivos alternativos al trigo en el invierno, como pueden ser colza, como puede ser carinata. Básicamente, ¿por qué se podría dar? Y hay falta de financiación, como mencionabas. El precio actualmente de la carinata colza no sé si es tan atractivo como años anteriores. Y hubo, para el caso de la carinata, algunos rendimientos relativamente bajos que en algunos casos a productores que habían comenzado con el cultivo quizás se vieron decepcionados y afrontaron nuevamente una campaña con ese cultivo desfinanciado. Supongo que es mucho más fácil hacerlo con un cultivo que se conoce y que se pueden manejar otras herramientas como es el trigo. Desde lo agronómico, ¿cuáles serían los recaudos a tener en cuenta a la hora de implementar una siembra de trigo, un cultivo como trigo, teniendo en cuenta estas variables que en cuanto a lo pluviométrico? Bueno, lo primero para destacar es el asesoramiento técnico de algún ingeniero. Acá en la provincia contamos con muy buenos ingenieros, ya sea en la parte privada o en las cooperativas. Y bueno, analizar con el ingeniero cómo es la lluvia acumulada en el sector previo a la siembra para ver qué expectativas se puede llegar a lograr del cultivo, ver bien la implantación, el tema fertilización, cómo viene el lote con malezas, etcétera. Pero recomiendo el asesoramiento técnico.